pedirle con fe, no dudando, porque si nosotros pedimos dudando, entonces no vamos a recibir, porque estamos pidiendo no conforme a la voluntad de Dios. Por ahí tenemos que empezar en cuanto a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y por eso tenemos que hacerlo con fe, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios existe y Él es poderoso y Él puede dar más allá de lo que pedimos o entendemos. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Pueden ocupar su lugar. Hoy quiero que juntos podamos nosotros entender más acerca de lo que implica servir a Dios. Y para ello vamos a buscar en la palabra del Señor allá en Josué, libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Y voy a darle lectura del versículo 19 al 27, bueno, hasta el 28. Josué capítulo 24, del 19 al 28. Dios a través de Josué, o aún antes a través de Moisés, ya le había advertido a su pueblo, al pueblo de Israel, la importancia de servirle solo a Él. Si nos damos cuenta, el Pentateuco y luego más adelante también lo que serían el resto de las escrituras, una y otra vez Dios está demandando de su pueblo exclusividad. Él quiere ser el único que debe ser adorado. Incluso los 10 mandamientos empiezan con eso precisamente. ¿Verdad? Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Dios es celoso, Él nos quiere para Él nada más. Y por eso aquí en este capítulo de Josué 24 encontramos el discurso de Josué al pueblo de Israel. Algunos le llaman el discurso de despedida de Josué. Yo le diría el discurso de instrucción de Josué al pueblo de Israel antes de tomar posesión de la tierra prometida. Y nosotros, hermanos, estamos entrando a un nuevo año. Y en este año no sabemos cómo va a transcurrir. Sin embargo, confiamos en el Señor, porque hace un rato entonábamos también un canto, ¿verdad? Que Él tiene el control, que Dios es soberano y que nosotros debemos confiar en Él. Dice el canto, y también lo he insistido en eso, dice que yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, pero debe llegar el momento en que también debemos confiar con el corazón y la mente y corazón sincronizados, mente y corazón de acuerdo, mente y corazón confiando en Dios, amando a Dios. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y así es como debes confiar en Dios también, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con tu corazón, con todo lo que tú eres. Así debemos amar a Dios y así debemos confiar en Dios también. Vamos entonces, en base a este pasaje de Josué 24, del 19 al 27, vamos a ver las implicaciones que tiene el servir a Dios. Dice así la palabra del Señor en la Reina Valera 1960, dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos.
Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová os ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte en esta hora que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe para entender mejor tu palabra. Que nuestra mente y nuestro corazón puedan palpitar al mismo tiempo, Señor, para que nuestros oídos también puedan escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Y que a la vez, Señor, sea tu mismo Espíritu quien nos motive a obedecerte. Porque sabemos, Señor, que es lo que mejor te agrada a ti. Los sacrificios, los holocaustos, la grasa, como dice, de los becerros engordados, no son suficientes. Es más, no sirven para agradarte a ti. Lo que a ti más te agrada es la obediencia. Así se lo hiciste saber a Saúl. La obediencia, y es lo que sigues pidiendo de cada uno de nosotros, de tu pueblo, porque tú decías también a los que te seguían: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Señor, tú quieres que nosotros hagamos lo que tú dices, que te obedezcamos. Por eso en esta hora, Señor, queremos escuchar tu palabra, entender tu palabra para poder obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, estamos iniciando un nuevo año. Y yo sé que les gustaría también que yo pudiera declarar sobre ustedes prosperidad, bendición. Y ya les he dicho que nosotros no tenemos que declarar nada. Es Dios quien lo ha declarado y nosotros tenemos que confiar en Él. Y aquí en su palabra está dando la clave, está diciéndonos cómo es que Él va a bendecirnos, cómo es que Él va a prosperarnos, cómo es que Él va a mostrar su gloria sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, en tu trabajo, en donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, vas a poder contemplar el rostro de Dios. Y contemplar el rostro de Dios implica o significa que vas a poder ver la mano de Dios, la acción de Dios, la obra de Dios en tu vida. Amén. La bendición de Dios sobre ti, sobre tu familia, sobre tus seres queridos. Por eso encontramos aquí cómo Dios a través de Josué está diciéndole a su pueblo: no, si ustedes no cambian su forma de vivir, si ustedes no cambian su mentalidad, si ustedes no toman mejores decisiones, no van a poder servirme. Y la vida, hermanos, es toma de decisiones. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Es tomar decisiones. No solamente son buenos deseos, no solamente son buenas intenciones. Cuando se comienza un año, se comienzan con buenos deseos, con buenas intenciones. Pero eso no es suficiente. Necesitamos decisiones. Esas son las que van a determinar el curso de nuestra vida. Y la mejor decisión que tú puedes tomar es acercarte a Dios. Amén. De verdad. Porque Jesús mismo dice: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que estar unidos a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Ya en los Salmos encontramos que Dios dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es por demás que te vayas tarde a dormir y que aún te madrugues lo más temprano, si no estás confiando en Dios, si no estás dependiendo de Dios. Así es que es la mejor decisión, la principal decisión que tú puedes tomar ya. No mañana, no pasado, ya, ahora. Dice ahí en el versículo 19, en la primera parte:
Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No podemos medio servir a Dios, porque Él es santo, porque Él es celoso, porque Él exige exclusividad. Él no va a adaptarse a nosotros, hermano. Ese ha sido nuestro error, que pensamos que Dios nos comprende, que pensamos que Dios nos entiende, que Dios es buena onda. Los jóvenes dirían que Dios es cool. No, dice Dios: yo soy santo, soy celoso. Y por eso no puedes medio servirme. Como alguien diría, no puedes estar con un pie dentro y con un pie fuera. No se puede. Jesús claramente, y tal vez ya lo he dicho en otras ocasiones, pero es importante que lo recordemos. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, o sea, no estoy medio contigo, o estoy un ratito contigo y luego ya no, un rato con Dios y otro rato con el mundo. No es posible. El que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es. Por eso le dicen: no, así como van, mientras no quiten son los dioses ajenos que hay entre ustedes, no pueden servir. Y a lo mejor como evangélicos diríamos: nosotros no tenemos dioses ajenos, no tenemos ídolos. Esos son otras religiones. Hermano, usted sabe bien que un ídolo es todo aquello que le roba a Dios la adoración. Y un ídolo es aquello que ocupa nuestra principal atención, que es nuestro principal interés. Por eso Jesús dijo: donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y complementando diríamos: a donde está vuestro tesoro, a donde está vuestro corazón, ahí está vuestro Dios. Esos son dioses, esos son ídolos. No necesariamente imágenes, esculturas, no. Todo aquello que roba nuestro corazón, que conquista nuestro corazón, que conquista nuestra mente para no servir a Dios, para no honrar a Dios, eso es un ídolo. Y por eso lo primero que Dios le ordena, dice: ok, si quieren de veras servirme, entonces, ¿qué deben hacer? Dice: quiten de en medio de ustedes los ídolos. Vamos a ver por qué no podemos medio servir a Dios. Porque Él no va a pasar por alto nuestros pecados y rebeliones. Dice ahí en la segunda parte del versículo 19: no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Alguien dirá: bueno, entonces cuando pecamos, cuando desobedecemos, ¿hacemos sufrir a Dios? En cierta medida sí. Contristamos al Espíritu Santo. Pero otra traducción aquí, hermanos, para no sufrirá vuestras rebeliones, es no tolerará sus rebeliones. Porque realmente, hermanos, ahora sí, como dicen por ahí, ¿qué necesidad tiene Dios de estar sufriendo por nuestras rebeliones? ¿Qué necesidad tiene Dios de estar sufriendo por nuestros pecados, por nuestras rebeldías, por nuestras necedades? A veces los hijos hacen sufrir a los padres cuando no obedecen, cuando ya andan muy tarde fuera de casa. Los padres sufren. Y uno dice: bueno, también Dios sufre cuando nosotros nos rebelamos, cuando nosotros pecamos. Contristamos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que está en nosotros cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios. Sí, eso es cierto también. Pero también es bien cierto aquí que dice que Él no va a tolerar nuestras rebeliones y nuestros pecados. O sea, Dios, hermanos, es paciente, Dios es misericordioso, pero también tiene un límite.
cuando el hombre ha colmado la medida de su pecado. Dios muchas veces deja por un tiempo al hombre andar en sus caminos. Pero llega el punto, llega el momento en que este hombre, esta mujer, este individuo colma la medida de sus pecados y entonces viene el juicio de Dios. Y muchas veces esas mismas personas se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Y yo digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Nosotros como cristianos cambiamos ya la pregunta. Ya no decimos, ¿por qué a mí? Sino decimos, ¿para qué? ¿Para qué? Ya no es por qué, es para qué. ¿Qué quieres, Dios? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Hacia dónde quieres dirigirme? ¿Hacia dónde quieres conducirme? ¿Para qué? ¿Para qué permites esto? Entonces, cambia nuestra perspectiva. También, si dejamos al Señor, si dejáramos al Señor, Él se volverá en contra nuestra y nos hará mal en lugar de bien. ¿Cómo sabemos esto? Ahí lo dice claramente en el versículo 20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Yo escucho muy seguido que la gente dice, Dios es amor. Y les decía yo que una vez iba yo para Michoacán y en la radio de ahí de Zitácuaro, radio local, escuchaba yo la homilia del sacerdote. Y él decía, Dios no castiga a nadie, decía, porque Dios es amor. Y les hablaba bonito a la gente. Y yo decía, sí, Dios es amor. O sea, yo estaba escuchando la radio y estaba, como dicen por ahí, refutando lo que estaba. Sí, Dios es amor. Pero también Dios es justo, también Dios es santo. Y sí, Dios castiga, lo dice claramente la Biblia. Sí, castiga. Y aquí está diciendo claramente, dice, si dejan a Jehová y se van a servir a otros dioses, van en pos de otros dioses, entonces Dios se volverá y os hará mal después de que les ha hecho tanto bien. Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí no podemos decir de verdad Dios es bueno? Amén. Y nos ha hecho tanto bien, nos ha bendecido mucho todo este año, hermano. El hecho de que hayamos terminado el año 2022 y que ya hayamos entrado este año 2023 es evidencia, es muestra de que Dios es misericordioso, es evidencia de que Dios es bueno, es evidencia de que Dios nos ha bendecido ricamente. Pero dice, pero si tú te apartas de mí y vas en pos de otros dioses, si tú te apartas de mí y tienes otras prioridades, cuando más adelante vamos a hablar sobre Lucas capítulo 14, cuando habla acerca del discipulado, de lo que cuesta seguir a Jesús. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Pero dice, si tú te vas, me dejas y te vas en pos de otros dioses, en pos de otros ídolos, en pos de otros intereses, si dejas de amarme a mí y amas más a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, dice el Señor, no eres digno de mí, no eres digna de mí, no mereces ser mi discípulo. Estas son palabras muy fuertes de parte de Jesús. Y ya desde aquí Dios mismo está diciendo, si dejareis a Jehová y sirviereis a otros dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Muchos dicen, no pasa nada. No pasa nada.
Es una manera de atemorizarte, es una manera de controlarte, que utilizan los pastores, que utilizan los líderes religiosos. Pero no pasa nada. ¿Pero qué dice Dios? Sí, sí pasa. Y dice, no solamente te va a hacer mal, sino aún, dice, aún puede consumirte, puede destruirte. No solamente ya no te va a bendecir, sino va a traer mal sobre ti. Cuando leemos allá en Deuteronomio 28, las bendiciones de Dios y las maldiciones también, cuando leemos esos capítulos, de verdad no podemos negar de que Dios es real. Si obedeces a Dios, las bendiciones te van a alcanzar. ¿No? Dice, no vas a poder escapar de las bendiciones de Dios si tú obedeces a Dios. Pero si desobedeces a Dios, entonces las maldiciones te van a alcanzar. Aunque quieras escapar de ellas, no podrás, te van a alcanzar. Por eso aquí Dios a través de Josué está advirtiendo a su pueblo, diciéndoles, tienes que reconsiderar tu vida, tu conducta, tu camino. No puedes seguir sirviendo a Dios así, a medias. Tienes que servirlo de manera completa. Incluso en este punto de que dice Dios, no pasa nada. Sí, ofenda a Dios, Dios es bueno, Dios es amor. Incluso dice eso de que hay un infierno para castigar a los malos y eso, no es cierto. Como un Dios de amor, como un Dios tan bueno, tan santo, va a hacer un lugar tan terrible, tan feo como el infierno? No, eso no es cierto. ¿Qué dice Jesús? No temas al que solamente puede matar el cuerpo y no puede ir más allá. Temas más bien al que puede destruir el cuerpo, el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Y el único que puede hacerlo es Dios, porque Él es el juez supremo, el juez soberano, porque Él es quien tiene toda esa autoridad para hacerlo. Y en este punto, incluso hasta como cristianos o conocedores de la Escritura, apelamos a 2 Timoteo 2:13, porque dice, si fuéramos infieles, así dice, ¿verdad? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así es que no hay problema, ¿verdad? Aunque sea infiel, Él permanece fiel. Aunque yo ande haciendo mi voluntad, ande en mis ondas, no hay problema. Él es fiel. Pero se olvidan de que dice que Dios es fuego consumidor, que no dará por inocente al culpable. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es justo. Por eso Él nos insta a que seamos fieles a nuestros compromisos con Él. Dice el versículo 21 y 22. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Como diciendo, ya lo dijimos y no nos vamos a rajar. Sostenemos nuestra palabra. Pero por eso aquí está, hermanos, diciendo, bueno, ustedes se han comprometido, ustedes son testigos contra ustedes mismos. Y aquí, hermanos, todos en algún momento, creo que todos los que están aquí, todos los que estamos aquí, en algún momento decidimos seguir a Cristo. Y realmente, antes de que nosotros decidiéramos seguir a Cristo, Él decidió por nosotros. Como dice la Escritura, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
¿Por qué? Porque Él nos escogió desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice la Escritura. Él ya, suena algo que no alcanzo a entender. ¿Cómo es posible de que antes de que Él creara el sol, antes de que Él creara las galaxias, yo ya estaba en la mente y en el corazón del Señor? Tú ya estabas en la mente y en el corazón del Señor. Antes que las galaxias, antes que el sol, antes que las estrellas. Porque dice el Señor, con amor eterno te he amado. Por tanto te he prolongado mis misericordias. Él nos amó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Él escribió nuestros nombres en su libro desde el principio. Lo dice la Escritura. No lo estoy inventando. Y llegado el momento, ¿verdad? En el tiempo de Dios, ni siquiera en tu tiempo, en el tiempo de Dios, Él vino a tu vida. Él vino a tu corazón. Tú le abriste tu corazón, tú le entregaste tu vida y te comprometiste con Él. Nadie te obligó. Nadie te puso una pistola, nadie te puso un cuchillo para que te decidieras por Cristo. Tú tomaste esa decisión. Tú te comprometiste con Él. Entonces dice el Señor, si te comprometiste conmigo, ¿qué tienes que hacer? Cumple. Cumple. Debemos ser fieles a nuestro compromiso para servir al Señor. El pueblo de Israel dijo, no, a Jehová vamos a servir. Y Josué les dice, entonces, ustedes son testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Hermanos, el día en que ustedes, no sé en dónde, hicieron su decisión por Cristo, pero ese día y en ese lugar, ustedes se comprometieron con Él, hicieron un pacto con Él. Y ustedes mismos fueron testigos. Y los que estaban alrededor fueron testigos. Pero no solamente las personas fueron testigos, sino aún, como vamos a ver aquí, aún las piedras fueron testigos. Los muros fueron testigos. Las piedras, los bloques fueron testigos. Dirán, ay, qué exagerado. Aquí vamos a ver qué dice. Dice el versículo 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Ahí está otra vez el pueblo, reafirmando su decisión, su determinación de servir solo a Jehová. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, lo decimos, renovamos nuestros votos para servir a Dios. Pero, hermano, yo creo que no estamos solamente a que llegue ese momento de participar de la cena del Señor para renovar nuestros votos delante de Dios. Tenemos que hacerlo cada día que despertamos. No solamente a principio de año. Yo recuerdo que en el pasado, cuando reuníamos el culto de fin de año, que nos pasábamos en el templo, yo era un adolescente, era un niño. Ahí recibíamos el año en el templo. Desde las 9, 8 de la noche hasta la 1:30 de la mañana en el templo, recibiendo, orando, externando buenos deseos, orando, poniendo metas, propósitos, etcétera, etcétera. Renovando nuestros votos delante de Dios. O sea, todo eso. Pero aquí, hermanos, dice
está haciéndolo el pueblo, pero Josué, Dios a través de Josué le está diciendo, conste que ustedes se están comprometiendo. Y si se están comprometiendo, entonces deben cumplir, deben obedecer. A través de Eclesiastés dice el Señor que cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Porque no se complace Jehová de los que prometen y no cumplen. Jesús narró la historia de aquellos dos hijos. Que el padre se acercó al primero y le dijo, ve a mi viña. Dijo, sí, voy a ir. Y no fue. Y el segundo le dijo, hijo, ve a mi viña. Dijo, no voy a ir. Y fue. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo que iba a ir y no fue? ¿O el que, aunque dijo que no iba a ir, pero fue? El que fue es el que hizo la voluntad de su Padre. Así es que, hermano, tenemos que reconsiderar cómo estamos viviendo delante de Dios, cómo le estamos sirviendo. ¿Es una prioridad para nosotros servir a Dios? ¿O ahí sí se puede? Porque tenemos otros compromisos más importantes que servir a Dios, que venir a adorar a Dios. ¿Tus amigos? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Es más importante? ¿El qué dirán? ¿Tienes miedo que te digan que eres una religiosa, un religioso, un fanático? ¿Porque quieres estar cada domingo en el templo? Tú has hecho un pacto con Dios. Amén. Y por lo tanto, tienes que cumplir. Dice el versículo 26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí de debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. ¿En dónde levantó esa piedra? Junto al santuario de Jehová. ¿Por qué lo hizo así Josué? Porque de alguna manera, hermanos, Josué quería que el pueblo volviera su vista, y no solamente su vista, sino también su corazón, sus intereses hacia el santuario de Jehová. Pero no tanto al santuario, no tanto a esa tienda, a ese tabernáculo, porque en ese tiempo era un tabernáculo, ni siquiera era el templo de Jerusalén, un tabernáculo que iban transportando. Se le llamaba el tabernáculo de reunión también. ¿Por qué? Porque ahí era donde Dios se manifestaba al pueblo. Y por eso Josué tomó una gran piedra y la puso ahí cerca de donde estaba el tabernáculo de Jehová, el santuario de Jehová. ¿Para qué? Para que el pueblo, ¿verdad?, estuviese con su mirada, con su mente, con su corazón dirigido, encauzado a quien se manifestaba ahí, en medio del santuario. No hacia el santuario, porque eso también es idolatría, sino a quien habita en medio del santuario. Porque el pueblo de Israel cayó en ese error de idolatrar el templo. Templo de Jehová, decían, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. Y se sentían orgullosos de esos grandes edificios. Aún los mismos discípulos de Jesús decían, Señor, ¿ya viste estos edificios? Qué maravillosos, qué majestuosos, qué grandes. Jesús le dijo, de cierto os digo, quedará piedra sobre piedra. Porque la gente empieza a poner su mirada sobre lo físico, sobre lo material. Y por eso aquí, hermanos, Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice la Escritura.
el autor y consumador de la fe. En Cristo nuestra mirada debe estar puesta, no en un edificio, no en una construcción, por más majestuoso que sea, por más bonito que sea el edificio, la catedral o lo que sea. Nuestra mirada, nuestra confianza debe estar puesta en Cristo. Por eso debemos manifestar concretamente que estamos dispuestos a obedecer a Dios, no con buenas intenciones, no con promesas. A veces, hermanos, somos muy dados, somos muy emotivos, y yo me incluyo. Y a veces algún canto nos llega, nos pega, o algún pasaje también de la Biblia nos pega y nos quebranta, pero a veces es algo pasajero. Salimos y ya, pasó. Eso es emocionalismo, nada más. Necesitamos que haya cambios permanentes en nuestra vida. La Biblia dice claramente que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya es una nueva criatura. Y no es nada más por temporadas, ya es una nueva criatura, permanentemente. Entonces también nosotros, si hemos hecho un compromiso con Dios, es un compromiso permanente, no es por temporadas, ¿no? Debe ser permanentemente. No debe ser nada más bajo ciertas circunstancias, cuando todo vaya bien, ¿verdad? O al contrario, cuando todo vaya mal, entonces sí nos acordamos de Dios. Y cuando todo va bien, se nos olvida Dios. Y pensamos que nos las podemos nosotros de todas. Que somos muy chichos, como dicen por ahí. Y no estamos de Dios. En los buenos tiempos y en los malos tiempos tenemos que confiar en Dios. Siempre. Siempre. Y vemos ahí, y dijo Josué al pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová os ha hablado, nos ha hablado. Será pues testigo entre vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. ¿Qué pasa cuando alguien no está sirviendo a Dios como se comprometió? Dice aquí, está mintiéndole. No está mintiendo a los demás. O a los demás también, sí. Mentimos unos a otros. Pero lo peor es que estamos, ¿qué? Mintiéndole a Dios. Estamos burlándonos de Dios. Es lo que la idea que encontramos aquí. Y por eso dice, esta piedra es testigo en contra de ustedes mismos. Hermanos, aquí dice que el compromiso, la relación en que entramos cuando aceptamos a Cristo, entramos en una relación de pacto. De pacto. Dios es un Dios de pacto. Tan es así que dice que hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David. Hizo un pacto con el pueblo de Israel. Ha hecho un pacto con su iglesia. Y ese pacto Él lo ha sellado con su propia sangre. Por lo tanto, es un pacto que está vigente, es un pacto válido. Y precisamente en base a ese pacto que Dios ha hecho, dice que aun cuando el pueblo de Israel estaba ya cautivo en Egipto, bajo el yugo de los egipcios, y que los egipcios los estaban
explotando al máximo. Sé que Dios oyó el clamor del pueblo de Israel, y se acordó de su pacto. ¿Y acaso a Dios se le olvida? A Dios nunca se le olvida nada. A nosotros se nos olvida, a Él no. Pero cuando dice se acordó, da la idea de que es necesario, hermanos, lo digo así, es necesario que clamemos a Él. Él ya sabe en qué situación estamos. Por supuesto que Él sabía cómo estaba el pueblo de Israel. Pero era necesario, Él esperaba que el pueblo de Israel se diera cuenta de su condición en que estaba y reconociera que solamente Dios podía sacarlo de esa situación. No apelaba a la buena voluntad de los egipcios, porque no tenían buena voluntad para con ellos. Pero ellos sí sabían que había alguien que tenía buena voluntad para con ellos. Y a Él clamaron. Y Él los oyó. Como dice, ¿verdad? Este pobre clamó, dice el salmista. Y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Los que miraron a Él, los ojos fueron iluminados, fueron alumbrados. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Él ya sabe tu condición en que te encuentras. Pero Él quiere que clames a Él. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros no conocemos, que Dios no nos ha mostrado, porque no hemos clamado a Él, porque no le hemos buscado con todo nuestro corazón. El Señor Jesús, ya lo he dicho en otras ocasiones, ha obtenido para nosotros, dice que hemos sido bendecidos ya. Cuando Pablo escribe a los Efesios, que hemos sido bendecidos ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, por causa de Cristo, por la obra de Cristo. Pero, ¿por qué no hemos recibido, por qué no hemos tenido acceso todavía a esas obras, a esas bendiciones espirituales? Pues porque no nos hemos acercado con fe. Porque a veces nos gana más la incredulidad. Por eso, la apatía, la flojera, la indiferencia. Y vamos viviendo al ahí se va, nada más. Y damos por hecho muchas cosas. Como dicen por ahí desde Pablo, decimos, Dios me ama, Dios tiene cuidado de mí, y lo damos por sentado y ya, ¿verdad? No le pedimos, Señor, guárdame, protégeme, sé tú mi guía. Si nos damos por sentado que ya estamos bajo sus alas. Pero recuerden, hermanos, el habitar bajo las alas del Omnipotente es una decisión. Así como es una decisión salirte. ¿Sí? Muchas veces decidimos salirnos. Como el pueblo de Israel, como la ciudad de Jerusalén, cuando Jesús lloró sobre ella, que decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Qué tremendo, ¿verdad? Jerusalén, la ciudad del gran rey, como lo describen los salmos. ¿Cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Bajo las alas del Omnipotente, bajo la protección del Omnipotente. ¿Y qué? Y no quisiste, dice. Y no quisiste. A veces así actuamos nosotros también, hermanos. Aunque conocemos de Dios, conocemos de su palabra, pero no nos dejamos cubrir, no nos dejamos apapachar por Dios. Y nos rebelamos, y nos encaprichamos, y queremos hacer nuestra propia vida, a nuestra manera, a como se nos antoja.
y no queremos que nadie nos diga nada. Estamos iniciando un nuevo año y tenemos que reconsiderar nuestra relación con Dios, cómo estamos en nuestra relación con Dios, cómo estamos sirviendo a Dios. ¿Vamos a seguir así? Ahí sí se puede bien y si no también. Que al fin Dios entiende, que al fin Dios es bueno, que al fin Dios es amor, que al fin Dios es buena onda. No pasa nada. Aquí vemos, hermanos, como las piedras, ya lo decía hace un rato, los bloques, las vigas, las bancas, son testigos de nuestros compromisos con Dios. Alguien dice, si las paredes oyeran, si las paredes hablaran. ¿Pues sabes qué? Un día esas paredes van a hablar porque sí oyeron. Un día estas paredes van a hablar porque sí oyeron cuando tú te comprometiste con Dios. Quiero invitarles, mis hermanos, a que busquemos en nuestros himnarios el himno número 296. Muchas veces se hace una oración, se llama oración de confirmación por el mensaje que se escuchó. Yo quiero que este himno sea como esa oración de confirmación. 296. Haz lo que quieras, Señor, de mí. Hace un rato entonamos esa alabanza que habla toma mi vida, oh Cristo. Haz de ella lo que quieras. Hay un canto por ahí también que suena muy bonito y que a muchos les gusta, a muchos nos gusta, que habla sobre el alfarero y habla de que me quebrante, que me vuelva a ser de nuevo. ¿Tú sabes lo que implica eso? Ser quebrantado, y que luego te haga de nuevo. Que te tome entre sus manos y que te dé forma. No sé pero si ustedes han visto cuando se hace una vasija. Le encargo de tarea eso en la semana. Vean cómo se forma, cómo se saca la tierra, cómo se bate, ¿verdad? Hay que batir el lodo. Se tiene que estrujar entre las manos, batirse, golpearse también ahí sobre la mesa y luego moldearse, darle forma. Todo un proceso. Entonces, a veces cantamos algunas cosas, pero no estamos muy conscientes de lo que estamos cantando, de lo que estamos diciendo. Este himno 296, vamos a leerlo primero. Vamos a leer las 4 estrofas que están ahí, como una oración, y luego vamos a cantar. ¿Está bien? Leemos entonces, dice: haz lo que quieras, Señor, de mí. Tú eres mi dueño, Vivo por ti. marca la senda que seguiré, tu ley gozoso yo acataré. Haz lo que quieras, Señor, de mí, que tus mandatos quiero seguir. Tú el alfarero, yo el barro soy, Dame la forma que quieras hoy. Haz lo que quieras, Señor, de mí, nada yo valgo lejos de ti. Dame tu gracia para luchar, Dame tu fuerza para triunfar. Haz lo que quieras con mi clamor, nada yo quiero sino tu amor. Puede en mi senda mirar tu faz, y en mis conflictos tener tu paz. Amén. El autor de este himno fue el pastor Vicente Mendoza de la Iglesia Metodista. A veces es bueno conocer también la historia de los himnos. Vamos a entonar este canto. Dice así: Haz lo que quieras, Señor, de mí. Tú eres mi dueño.
nada yo valgo lejos de ti. Dame tu gracia para luchar, dame tu fuerza para triunfar. Haz lo que quieras con mi clamor, nada yo quiero sino tu amor. Pueda en mi senda mirar tu faz y en mis conflictos tener tu paz. Recuerden, hermanos, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Amén.